Cuando Pedro Fernández apenas tenía 8 años, ya estaba generando más dinero del que su papá había visto en toda su existencia, pero ese ingreso nunca fue suyo, cada peso terminó en manos de su padre. Décadas más tarde, ese mismo hombre apareció en TikTok, con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón públicamente, mientras Pedro guardó silencio y fue señalado por muchos como frío y lleno de rencor, como si perdonar fuera una obligación automática antes de la muerte, pero nadie que opina conoce la historia completa, y hoy vas a descubrirla. Hoy vas a comprender por qué un hombre de 55 años decidió no responderle a su padre de 80, por qué a veces callar es la única defensa posible y por qué hay heridas que el tiempo no borra. Escucharás cifras que ganaba siendo apenas un niño, y te van a incomodar. Verás el video exacto del padre llorando y entenderás por qué Pedro no dijo una sola palabra. Conocerás las 3 ocasiones en que su esposa lo sacó de su propia casa tras años de matrimonio y por qué eso terminó salvándolo, y también la fuerte acusación que lanzó contra su yerno. Tan seria que casi termina en una demanda y que fracturó por completo a la familia. Te iré avisando cuando lleguemos a cada punto, pero antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, que así me ayudas, porque hay un detalle del que casi nadie habla y que cambia todo. Los Cuevas no siempre tenían que comer, eran 6 hijos. Un padre con trabajos intermitentes, a veces mecánico, a veces ayudante de albañil, a veces nada, una madre rebasada. Una casa pequeña en Guadalajara donde el hambre era más frecuente que la comida y los zapatos pasaban de un hermano a otro hasta quedar inservibles. Esa era la vida real, una mesa donde el plato no alcanzaba para todos y los niños hacían cuentas de quién había comido menos el día anterior. Un padre que entraba y salía sin explicar nada y una madre estirando monedas con la esperanza de llegar a fin de mes, porque la pobreza se siente, se huele y se queda marcada aunque logre salir de ella. Y Pedro la conoció desde la cuna, no es para provocar lástima, es para entender el origen de todo, porque cuando un niño de 6 años se convierte en la única esperanza económica de una familia de 8, ocurren cosas que nunca debieron pasar, y así fue como el hijo mayor empezó a cantar en palenques, con apenas 6 años, 6, una edad para jugar y aprender a leer. No para cantarles a adultos borrachos en un palenque de gallos a las 11 de la noche, en 1975. En un palenque de gallos en Tlaquepaque, el aire estaba cargado de olores pesados, sangre fresca de las peleas, tequila derramado en el suelo, humo espeso de cigarro y el sudor de hombres apostando dinero que ni siquiera tenían. Un sitio claramente ajeno a la infancia, pero ahí se encontraba José Martín Cuevas, enfundado en un traje de charro prestado que le colgaba por todos lados, con los ojos grandes y alerta, tragándose el miedo porque ya había aprendido que mostrarlo no cambiaba nada. Pocos saben que entre el público estaba Vicente Fernández, y cuando el niño comenzó a cantar ocurrió algo extraño, el ruido se apagó. El palenque quedó en silencio absoluto y de ese cuerpo pequeño salió una voz que no coincidía con su edad, una voz madura, profunda, capaz de estremecer incluso a hombres curtidos por años de violencia y alcohol, al punto de dejarlos inmóviles, y Vicente, el charro de buen titán, el hombre que había escuchado miles de voces y rechazado a cientos de aspirantes. Terminó llorando, conmovido por algo que reconoció de inmediato porque él mismo lo había sentido décadas atrás. Tiempo después lo contaría a su manera, diciendo que un señor se le acercó con un niño diminuto y le pidió que lo dejara cantar, y que al escucharlo se quedó sin palabras, porque ese encuentro lo cambió todo, ya que Vicente vio en Pedro un talento crudo, un futuro enorme y el reflejo del niño pobre de Jalisco que él había sido antes de convertirse en leyenda, y a partir de ahí todo ocurrió a una velocidad brutal. Al día siguiente le consiguió un contrato con CBS, le dio un nombre artístico, Pedro por Pedro Infante, Fernández por él mismo, y se convirtió en su padrino. Primero de comunión y luego de carrera. 2 años más tarde, La Mochila Azul vendió 200,000 copias y, con apenas 9 años, Pedro Fernández ya era el niño más famoso de México, con su rostro en revistas, su voz en la radio y sus películas llenando cines, mientras en su casa por fin se comía 3 veces al día. Una historia perfecta para revistas y titulares, el clásico relato del niño pobre que triunfa, pero los cuentos de hadas no incluyen padres que mandan solos a sus hijos a otros continentes, ni niños llorando en cuartos de hotel mientras el mundo aplaude, ni adultos que se quedan con todo el dinero sin dar una sola explicación. En 1977 la disquera tomó una decisión que hoy resulta difícil de digerir. Enviaron a Pedro a España para una gira promocional de 15 días completamente solo, sin su mamá,
Sin su papá y acompañado únicamente por una manager casi desconocida, una mujer apodada La Chucha Rodríguez, que básicamente cobraba por hacerse cargo de él. Una extraña responsable de un niño de apenas 8 años en otro continente. 8 años, detente un segundo y piensa lo que eso significa de verdad, un niño cruzando el Atlántico rumbo a un país donde no conoce a nadie, donde todo suena distinto, donde no hay familia, donde su única protección es una voz que todos quieren escuchar y un cuerpo pequeño que nadie parece dispuesto a cuidar. Y la pregunta es inevitable: ¿qué padre sube a su hijo de 8 años a un avión con destino a España y decide que todo estará bien? ¿Qué madre lo permite? Años después Pedro lo diría con claridad. Que a él le sería imposible dejar ir solo a un hijo de esa edad, pero aún así. Eso fue exactamente lo que le pasó, y lo vivió como una eternidad. Le confesó a Patti Chapoy que las noches eran lo peor, que se acostaba en camas enormes de hotel, limpias pero frías, oliendo a vacío. Llorando hasta quedarse dormido, noche tras noche durante 15 días, abrazando una almohada porque no había a nadie más, mirando el techo en Madrid y preguntándose qué había hecho malo si de verdad sus papás lo querían. Mientras de día todo era lo opuesto, miles de personas aplaudiendo de pie. Flores en el escenario, periodistas disputándose una entrevista, niñas gritando su nombre, el éxito en su versión más brillante, pero cuando caía la noche regresaban la soledad, el miedo y la sensación de abandono. Sin saber si alguien acudiría si algo salía mal, sus padres se quedaron en Guadalajara cuidando a los otros hijos. Esa fue la explicación: no podían dejar solos a los 5 hermanos, pero si lo piensas con calma, la lógica empieza a romperse, porque si los demás eran la prioridad. Cuando se trataba de compañía y afecto, ¿quién lo era cuando se trataba del dinero? Ya que todo lo que Pedro ganaba no pasaba por sus manos, iba directo al bolsillo de José Luis Cuevas. El padre que permanecía cómodamente en Guadalajara. Los otros hijos no generaban ingresos, Pedro sí, y ahí aparece la primera gran promesa rota, cuando Patti Chapoy le preguntó cuánto dinero había ganado siendo niño. Esperaba una cifra que dimensionara el sacrificio, pero la respuesta fue mucho más dura. ¿Por qué? Pedro admitió que empezó a ganar dinero que nunca administró ni vio, que si le preguntaban cuánto ganó simplemente no lo sabía, no lo sabe hasta hoy, y eso dice más que cualquier número, con cientos de miles de discos vendidos. Películas exitosas y giras interminables por varios continentes. Él nunca tuvo acceso a un solo peso, todo lo cobraba su padre. El mismo que no viajaba con él y lo dejaba solo en hoteles extranjeros mientras se quedaba en Guadalajara manejando el dinero. Mi papá recibía todo. Yo no veía nada, así de simple. Patti fue directa y no adornó la pregunta: ¿llegaste a sentir que tu papá te veía como la gallina de los huevos de oro? Y Pedro respondió sin titubeos, diciendo que sí, que con el tiempo eso se volvió evidente. Y aunque nunca pronunció la palabra completa, tampoco hizo falta, porque todos entendieron a qué se refería. Él jamás ha etiquetado públicamente lo que vivió, nunca lo ha nombrado tal cual, pero en esencia fue eso. Un niño sometido a jornadas de adulto, sin descanso real, sin cuidado, sin control sobre el dinero que generaba, mientras gracias a su trabajo sus 5 hermanos por primera vez comían 3 veces al día, estrenaban ropa y asistían a la escuela. Todo sostenido por un niño que lloraba solo en habitaciones de hotel en países que apenas podía ubicar en un mapa, cargando sobre sus hombros a una familia de 8 personas. Tras el éxito de La Mochila Azul, Pedro no volvió a detenerse. En 1979 vino La Niña de la Mochila Azul con récord de taquilla. En 1980 lanzó 2 discos y salió de gira por Centroamérica completamente solo. En 1981 filmó otra película y siguieron las presentaciones por Guatemala, Honduras y El Salvador, países atravesados por guerras civiles, enviando a un niño de 11 años sin protección. En 1982 llegaron 3 películas más, un disco y giras por Sudamérica. 1983 repitió el mismo patrón, una y otra vez, un menor trabajando sin pausa, produciendo como adulto pero sin ninguno de sus derechos, sin acceso a contratos, sin saber cuánto ganaba, sin poder decidir si quería descansar o simplemente decir que no, porque todo lo resolvía su padre y nadie lo cuestionaba. Así funcionaba la industria entonces, donde los niños artistas eran tratados como extensión de sus padres y el dinero que generaban les pertenecía legalmente a sus familias, sin leyes que los protegieran. En Estados Unidos, tras el caso de Jackie Coogan y los millones que sus padres gastaron, nació la ley Coogan para resguardar parte de los ingresos de los niños actores. En México no existía nada parecido.
Y lo que ocurrió con Pedro fue completamente legal, sus padres podían quedarse con todo y así lo hicieron. Hay otro dato que casi nunca se menciona: entre 1977 y 1984 Pedro no asistió a la escuela de manera regular ni un solo año. Tuvo maestros improvisados entre grabaciones, clases en camerinos y hoteles, pero jamás tuvo recreos, compañeros, caminatas rumbo a la escuela ni tardes jugando fútbol. En una entrevista de 1982, con apenas 13 años, un periodista le preguntó qué era lo que más extrañaba de su infancia. Pedro guardó silencio más tiempo del normal y finalmente dijo que no sabía, que no había tenido mucha, y a esa edad ya intuía que algo irrecuperable le había sido arrebatado. Vicente Fernández era prácticamente el único que mostraba preocupación, insistiendo a los padres que lo cuidaran, que era un niño y necesitaba descansar y jugar, pero Vicente no podía vigilarlo siempre. Tenía su propia vida, y cuando no estaba presente, las decisiones seguían siendo las mismas: más trabajo, más giras, más discos, más dinero. A los 14 años Pedro pesaba apenas 42 kilos, medía 1.60 y tenía ojeras de adulto. Los médicos advirtieron que estaba exhausto y que su cuerpo no resistía más. Pero sus padres optaron por darle vitaminas y enviarlo a otra gira. Desde los 12 años Pedro comenzó a cuestionar cuánto había ganado, dónde estaba el dinero, si podía ver los contratos, y solo recibió evasivas y silencios. Preguntas incómodas de un niño que empezaba a comprender que algo no estaba bien, hasta que a los 15 tomó una decisión definitiva: se fue sin escándalos ni reproches, con una maleta, un adiós y nada más. Pedro se fue a vivir a la Ciudad de México acompañado de la única persona que realmente lo había protegido y cuidado, su abuelo materno, a quien llamaba con cariño Pachuí. Y con el tiempo lo dijo sin rodeos y con emoción en los ojos, que para él su abuelo había sido su verdadero padre, su guía, su sostén y su consejero durante años, el hombre que le enseñó a distinguir lo básico, lo esencial, lo que estaba bien y lo que no, y ese abuelo dejó atrás su casa, sus amistades y toda su vida para acompañar a su nieto. Se volvió su representante, su escudo y la figura paterna que José Luis Cuevas nunca supo ser, marcando así un corte definitivo. Porque desde ese momento Pedro no volvió a tener relación con sus padres. Con los años explicaría que el respeto propio va antes que cualquier vínculo y que cuando entendió que no lo respetaban, insistir en verse solo llevaba a más choques, aunque aún así existieron intentos por reconciliarse, 3 en total, y ninguno funcionó. El primero fue en 1986, cuando Pedro tenía 17 años, ya estaba instalado en la Ciudad de México y su padre reapareció diciendo que quería arreglar las cosas, que había cambiado y que extrañaba a su hijo, y Pedro aceptó pese a las advertencias de su abuelo y de su intuición, porque todavía quedaba en él una parte infantil que deseaba creer. Durante unos meses hubo cenas y conversaciones que parecían abrir una nueva oportunidad, pero todo se vino abajo cuando su padre dio una entrevista en la que habló como si nunca se hubieran separado, inventando una infancia feliz y describiéndose como un padre ejemplar y orgulloso. Pedro la vio y al día siguiente cambió su número de teléfono. Porque la segunda ruptura duele más que la primera, ya que la primera todavía se va acompañada de esperanza y la segunda confirma que esa esperanza no era real. El segundo intento llegó en 1992, cuando su madre lo llamó para decirle que José Luis estaba enfermo y quizá no le quedaba mucho tiempo. Pedro regresó a Guadalajara por primera vez en 7 años. Solo para descubrir que la enfermedad era un pretexto. La cena fue fría y llena de silencios incómodos y, al final, su padre sacó documentos con propuestas de negocios que necesitaban el nombre de Pedro, otra vez el dinero. Y sin decir una palabra Pedro se levantó y se fue, desapareciendo de nuevo. Durante 2 décadas. El tercer intento ocurrió en 2003, cuando sus hijas comenzaron a preguntar por sus abuelos paternos y a cuestionar por qué nunca los veían. Rebeca pensó que las niñas tenían derecho a conocerlos y los abuelos viajaron a Monterrey. 3 días que lo dijeron todo. El primero transcurrió entre fotos, sonrisas y la emoción de las niñas por tener abuelos como cualquier otro niño, pero al segundo día José Luis volvió a lo mismo, habló de negocios y propuso un disco de duetos, padre e hijo, reviviendo supuestamente viejos tiempos. Pedro se negó, José Luis insistió, Pedro mantuvo su no, y entonces vino la explosión, reclamándole que después de todo lo que había hecho por él, de haberle dado su carrera y su fama, así era como se lo pagaba.
Rebeca fue quien puso el alto y dijo que lo mejor era que se retiraran, y esa misma noche los abuelos se fueron, cerrando así el tercer intento que, como los anteriores, repitió exactamente el mismo patrón. Ninguna disculpa auténtica, ningún reconocimiento del daño causado, solo nuevas exigencias, y aquí es donde muchos no entienden algo fundamental, que perdonar no es una obligación. Nos repiten que el rencor enferma, que la sangre manda, que a los padres siempre hay que darles otra oportunidad, pero nadie explica qué hacer cuando esa otra oportunidad ya va por la tercera o la cuarta y cada vez que abres la puerta sales más lastimado, así que Pedro decidió cerrarla y estaba en todo su derecho. Manteniendo un silencio que duró 35 años, hasta abril de 2024, cuando apareció la segunda promesa. TikTok. Una cuenta llamada Hola a Pepe Cuevas Oficial. José Luis Cuevas, ya octogenario, con el cabello cano, la piel marcada por el tiempo, sentado en lo que parece su sala, llorando frente a la cámara de un celular, habla de arrepentimiento. Dice que ahora entiende que su hijo se sintió abandonado, las lágrimas corren sin que intente limpiarlas, admite errores, la voz se le rompe, hace pausas para poder seguir, repite que ese dolor lo carga en el corazón, que se arrepiente, que espera que sus palabras toquen un poco el corazón de Pedro y le den la oportunidad de hablar, y termina casi sin voz, suplicando perdón, diciendo que lo quiere y que lo ama. Detente un segundo y piensa en la escena, un hombre de más de 80 años, ajeno a las redes, grabándose para millones de desconocidos, exponiendo su fragilidad de esa manera. ¿Por qué hacerlo? Porque era la única vía que le quedaba para intentar llegar a su hijo, porque todas las puertas privadas estaban cerradas, porque Pedro no responde llamadas, mensajes ni cartas, no recibe visitas. Y ese video fue un acto desesperado, el último recurso de alguien consciente de que el tiempo se le acaba. El clip se volvió viral en cuestión de horas, millones de vistas, miles de comentarios y un país entero opinando. Algunos defendían al padre, diciendo que estaba viejo y merecía otra oportunidad, otros respaldaban a Pedro, recordando que solo él sabe lo que vivió y que nadie puede obligarlo a perdonar. Muchos esperaban un final distinto, una reconciliación. La respuesta de Pedro fue breve y contundente: el pasado es pasado, su presente es lo único importante, no hay nada que decir ni que hablar. Seco, claro, definitivo. No hubo llamada, no hubo mensaje, no hubo acercamiento alguno. El video sigue ahí, José Luis continúa subiendo contenido, cantando rancheras y hablando de su hijo famoso, y Pedro sigue sin responder, y sí, habrá quien lo tache de insensible o rencoroso, quien diga que debería perdonar antes de que su padre muera, pero antes de juzgarlo conviene recordar quién es ese hombre que hoy llora frente a la cámara. El mismo que se quedó con todo el dinero que un niño de 8 años ganó trabajando. El mismo hombre que lo envió solo a España mientras él se quedaba tranquilo en Guadalajara. El mismo que jamás le explicó qué pasó con su dinero ni le dio cuentas de nada. El mismo que, tras la ruptura, apareció 3 veces más no para asumir responsabilidades sino para pedirle apoyo económico o intentar beneficiarse de su nombre. Por eso hay que decirlo claro, el arrepentimiento tardío no borra décadas de ausencia. El llanto frente a una cámara no recompone una niñez arrebatada y pedir perdón cuando todo el mundo mira no equivale a haberlo hecho en privado cuando todavía había tiempo, porque hay puertas que, una vez cerradas, no tienen por qué volver a abrirse aunque otros lo exijan. A partir de ahí, la vida adulta de Pedro toma otro rumbo y el relato cambia de tono, porque no todo fue herida ni abandono, también hubo algo luminoso que él mismo fue construyendo. A los 17 años conoció a Rebeca Garza en una feria de Reynosa, una joven modelo de Monterrey de su misma edad, la vio formar parte de la corte de la reina y sintió algo inmediato. Tan claro que incluso hoy le cuesta explicarlo, no era una frase para quedar bien, era una certeza, y al año siguiente se casaron, ambos con apenas 18 años, 2 adolescentes sin experiencia. Rodeados de voces que decían que estaban equivocados, que no duraría, que eran demasiado jóvenes, pero el tiempo hizo su trabajo y 37 años después siguen juntos, con 3 hijas, 2 nietos y una vida atravesada por giras, crisis, rumores, escándalos y silencios que no los separaron. Rebeca no venía del espectáculo, no era actriz ni cantante, era una chica común que de un día para otro se convirtió en la esposa del artista más famoso del país, y su vida dejó de pertenecerle del todo. Porque ser pareja de alguien así implica ausencias largas, giras interminables, fans que no respetan límites, escenas románticas con otras mujeres,
Chismes constantes y revistas inventando historias mientras tú te quedas en casa con los hijos, esperando llamadas que a veces no llegan y viendo. Entrevistas donde tu marido sonríe junto a alguien más, preguntándote si todavía te reconoce. Rebeca soportó todo eso durante décadas, pero nunca desde el silencio. Porque cuando sentía que Pedro se estaba perdiendo en la fama, reaccionaba, lo enfrentaba y, si hacía falta, lo corría de la casa, sin esperar a que el tiempo resolviera lo que debía resolverse con decisiones. De eso Pedro habló alguna vez con Jordi Rosado, casi en tono de broma, diciendo que ya lo habían sacado de su propia casa unas 3 veces, aunque no tenía nada de gracioso, porque la primera ocurrió a finales de los 90, cuando él estaba en la cima de su carrera, atrapado entre giras sin fin, meses lejos de casa, una esposa que lo veía cada vez menos y unas hijas que, noche tras noche, preguntaban cuándo iba a volver su papá. Hubo un momento en que Rebeca ya no pudo más y lo dijo sin rodeos, que no sabía quién era él, que no tenía claro dónde vivía realmente, que solo aparecía para dormir y volvía a irse, que sus hijas apenas lo reconocían y que ella misma solo sabía de su vida por lo que leía en las revistas. Pedro pensó que estaba exagerando, que era un arranque emocional, pero 3 días después se encontró solo en un hotel, con una maleta en la mano y sin entender del todo cómo el mismo hombre que llenaba estadios y provocaba gritos había sido sacado de su propia casa, y aunque esa primera separación duró apenas una semana, regresó prometiendo cambiar y lo hizo, al menos por un tiempo. La segunda ocurrió tras el nacimiento de su segundo nieto, cuando Pedro no llegó al parto porque estaba de gira, su hija dando a luz y él en un avión, y esta vez Rebeca no alzó la voz ni lloró. Solo dijo con una serenidad que dolía más que cualquier reproche que cuando pudiera hacerles un espacio en su agenda les avisara, y le cerró la puerta, dejándolo 2 semanas solo en un hotel. Otra vez preguntándose en qué había fallado. La tercera fue la más dura. Después de 2 meses recorriendo Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, volvió esperando un abrazo, con la nostalgia acumulada de semanas lejos de casa. Pero se encontró con una Rebeca firme, brazos cruzados, sin beso ni sonrisa, que le dijo que tenía que irse y pensar en el lugar que su familia ocupaba realmente en su vida. Porque se había ausentado demasiado tiempo y era justo preguntarse dónde quedaban ellos. Esa vez pasó 3 semanas completas. Fuera, 21 días, y el contraste era brutal, porque aquel niño que lloraba solo en hoteles ahora volvía a hacerlo como adulto, expulsado por su esposa, como si la soledad lo siguiera de alguna forma. Pero había una diferencia enorme. Cuando tenía 8 años nadie fue por él, nadie lo extrañó lo suficiente como para subirse a un avión, mientras que ya en sus 30, Rebeca siempre le permitió volver. Porque no lo alejaba para dañarlo sino para rescatarlo. Ella vio cómo el trabajo se lo estaba tragando, como el padre de sus hijas se volvía una presencia borrosa y como el mismo ciclo que lo había marcado de niño comenzaba a repetirse, y decidió intervenir, porque a veces el amor no se parece a un abrazo, sino a un límite. Hay momentos en los que protegerte a ti mismo se parece demasiado a dejarte solo, y Rebeca entendía perfectamente esa línea. Pedro regresó, hizo cambios o al menos eso es lo que se ha contado. Pero hay un episodio que muestra con claridad cómo funcionaban las reglas dentro de ese matrimonio. En 2009, Pedro protagonizó Hasta que el dinero nos separe junto a Itatí Cantoral, una de las telenovelas más vistas de ese año, con meses de grabación y escenas de romance casi a diario. Una química evidente frente a la cámara, y aún así, 15 años después, en noviembre de 2024, Itatí reveló algo inesperado, que fuera de grabación él no le hablaba, no le dirigía la palabra. Que nunca supo si era una instrucción directa de su esposa o una decisión personal, y lo dijo con ese tono irónico tan mexicano, lanzando un que en paz descanse que sonaba más a broma cargada de mensaje que a despedida real. Durante meses compartieron jornadas completas, camerinos, comidas, tiempos muertos, escenas intensas de amor, conflicto y reconciliación, y aún así no había ni un saludo, ni una conversación casual. Un silencio absoluto que resultaba tan llamativo como deliberado. Según explicó Itatí con una sonrisa que decía más de lo que verbalizaba, era para evitar rumores, para no dar espacio a chismes, para mantener la calma en casa y cerrar cualquier puerta a interpretaciones externas. Si fue una orden directa de Rebeca, una decisión estricta de Pedro o un acuerdo tácito entre ambos, nadie lo sabe con certeza, pero guarda este detalle, porque es clave para comprender lo que ocurriría años después. En octubre de 2014,
7 meses antes de que estallara el escándalo de la telenovela, en marzo de 2014, la vida personal de Pedro ya atravesaba un momento clave, la boda de su hija mayor, Osmara. Ella, la que más se parece a él, la que heredó su voz pero decidió no usarla, eligió mantenerse lejos del medio artístico y construir una vida normal, sin cámaras ni reflectores. En ese camino conoció a Christopher Du, un joven ajeno al espectáculo, sin fama ni dinero, alguien que no la veía como la hija de, sino simplemente como Osmara, o al menos así parecía al inicio. La boda fue enorme, un evento de alto perfil con alrededor de 800 invitados y buena parte de la farándula mexicana presente, una celebración que marcaba el inicio de una nueva etapa para ella, pero que, sin que nadie lo supiera entonces, también abriría uno de los capítulos más delicados y conflictivos en la historia familiar de Pedro. El nombre de Christopher Du apareció en la historia con una señal que muchos notaron pero nadie quiso decir en voz alta. En una boda de 800 invitados, apenas una veintena pertenecía a su lado de la familia. Una desproporción tan evidente que dejó preguntas flotando en el aire sobre la ausencia de amigos, primos y parientes cercanos, preguntas que nadie formuló públicamente. 3 meses después, el matrimonio ya estaba roto y Osmara, embarazada, pidió ayuda entre lágrimas. No soportaba seguir ahí. Su madre fue por ella y, a partir de ese momento, la historia se fragmenta según quien la cuente. Desde la familia del novio se habló de una intervención violenta, de humillaciones, de exigencias económicas y de un joven hundido en depresión. Desde el otro lado, Pedro lanzó una acusación devastadora al asegurar públicamente que Christopher intentó abusar de su hija durante un embarazo de alto riesgo, una afirmación tan grave que lo cambia todo. Porque si es cierta implica un delito mayúsculo y si es falsa supone una difamación irreparable. Hubo amenazas de demandas por fraude, secuestro y daño moral, pero ningún caso llegó jamás a un juzgado, dejando abiertas preguntas incómodas que nunca encontraron respuesta. ¿Por qué nadie llevó la verdad ante un tribunal y por qué se dijeron cosas tan extremas sin que existiera un cierre legal que las confirmara o las desmintiera? No hay certezas, solo dudas que nadie se atreve a despejar y, en medio de todo, un niño que hoy tiene 10 años, para unos, su padre no quiere acercarse, para otros, no le permiten hacerlo. 2 relatos opuestos, sin pruebas que inclinen la balanza, y una historia familiar que se rompió antes de consolidarse. Osmara eligió desaparecer, no entrevistas, no exposición, no redes abiertas, el silencio como refugio y como escudo. Pedro aceptó y cuidó esa decisión, no la empujó a dar explicaciones ni la utilizó para defenderse, entendiendo que a veces proteger es callar, aunque desde fuera se confunda con fragilidad. Existe una imagen de 2014, él sosteniendo a su nieto recién nacido, sonriendo, ella no aparece, estaba aparte, recuperándose sola de un parto complicado y sin la compañía del padre del niño. Poco después, Pedro dejó la telenovela. La secuencia es contundente. Una hija vulnerable, un nacimiento difícil, una familia al borde del colapso, y la renuncia al proyecto más grande de su carrera. Tal vez fue una elección consciente, una forma de romper un ciclo y decidir estar donde más se necesitaba, aunque nunca lo haya dicho en voz alta. Esa hipótesis, sin pruebas, encaja con su silencio, no hablar para resguardar a su hija. Y para entender quién es realmente Pedro Fernández, hay que retroceder aún más, a 2008, años antes de todo ese vendaval, cuando el hombre que lo rescató en la adolescencia agonizaba en un hospital, consumido por el cáncer y con los días contados. Pedro no se separó de él ni un instante, suspendió presentaciones, asumió pérdidas enormes y dejó que todo lo demás se desdibujara, porque en ese momento nada pesaba más que permanecer ahí. Pasó días y noches enteras en el hospital, dormitando en una silla dura, acompañando una despedida que intuía cercana aunque se negara a aceptarla, incapaz de concebir la vida sin Pachuí. Una madrugada, el abuelo abrió los ojos y, contra toda lógica, lo miró con una lucidez casi intacta, le tomó la mano con firmeza y le pidió una sola cosa, que nunca dejara de cantar. Que siguiera adelante sin importar las caídas, que recordara que estaba hecho para renacer una y otra vez. Pedro no encontró palabras, solo lágrimas y un sentimiento cargado de todo lo que ese hombre había significado para él. 3 días después llegó la muerte y, en el funeral, Pedro cantó. Muchos lo juzgaron, lo vieron extraño, inapropiado, pero no era un acto para los demás, era el cumplimiento de un pacto íntimo. Seguir cantando se volvió su forma de honrarlo, de sostener viva la única paternidad que conoció.
Años más tarde, cuando bautizó una de sus giras con el nombre Ave Fénix, no fue una estrategia ni una casualidad, sino un guiño directo a aquella promesa, una manera silenciosa de decirle a su abuelo que seguía de pie, fiel a su palabra, cada vez que pisa un escenario. Cada vez que fuerza la voz hasta el límite, en realidad le está hablando a él, y cuando el público estalla en aplausos, Pedro siente que ese aplauso también viene de otro lugar. Nadie en las gradas lo sabe, para todos es solo el título de una gira, pero para él tiene un significado íntimo. Existe un audio poco conocido, registrado por accidente en un estudio a mediados de los 80, cuando Pedro aún era un adolescente. La cinta siguió girando y captó una conversación que nunca fue pensada para oídos ajenos. Se escucha a un muchacho cansado preguntarle a su abuelo si algún día podrá dejar de cantar, si podrá llevar una vida común. El silencio se alarga antes de la respuesta. El abuelo suspira y le pregunta si de verdad quiere ser normal. Pedro confiesa que a veces sueña con pasar desapercibido, caminar sin miradas encima, tener amigos que no lo busquen por lo que representa. La respuesta llega con una tristeza serena: eso ya no es posible, no porque sea un castigo, sino porque ese camino quedó atrás. A cambio, le dice, puede construir algo más valioso si se esfuerza de verdad, un hogar, una pareja que lo acompañe incluso en el silencio, hijos y nietos que lo quieran por quien es, no por lo que canta. La grabación se corta ahí, y décadas después el resultado es visible, una vida sostenida por su matrimonio, sus hijas y los abrazos que lo esperan al volver a casa. Aquella promesa no era un consuelo, era una profecía que terminó cumpliéndose. Una de las críticas más repetidas es que Pedro guardó rencor. Pero poner distancia no es rencor, a veces es supervivencia. Perdonar no significa abrir la puerta otra vez, y sanar no siempre implica reconciliarse. Hay heridas que no se curan con palabras tardías ni con lágrimas públicas, sobre todo cuando durante décadas no hubo responsabilidad real ni reparación. También se le acusa de ser frío, de no mostrar compasión por un padre anciano. Pero la compasión no borra la historia. El dolor no desaparece porque quien lo causó envejezca. Pedro no le debe paz a quien nunca se la dio. Y elegir el silencio, después de años de intentos fallidos, es una decisión legítima, no una crueldad. Otra polémica es el dinero. Eso ya pasó, dicen algunos. Pero el dinero no es solo dinero, representa tiempo robado, infancia perdida, decisiones que nunca pudo tomar. Representa noches solo en hoteles, giras interminables, contratos que nunca vio y una vida vivida sin elección. No es codicia exigir justicia emocional por algo que marcó toda una existencia. Y por último, está la pregunta incómoda que casi nadie quiere hacer: ¿qué hubiera pasado si Pedro no hubiera sido famoso? Tal vez su historia no incomodaría tanto. Tal vez no habría expectativas de perdón público, ni presión social, ni juicios morales. Tal vez se entendería mejor que un niño explotado no le debe reconciliación a nadie. Pedro Fernández no es un villano ni un héroe. Es un hombre que sobrevivió a una infancia que nunca debió vivir. Y su decisión de no volver atrás no es un castigo, es un límite. A veces el acto más sano no es perdonar, sino proteger lo que queda de uno mismo. Porque el verdadero escándalo no es que Pedro no haya contestado. El verdadero escándalo es todo lo que tuvo que soportar para llegar ahí.